Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial corto de Blender. Hoy nos vamos a meter un poco con la animación y lo primero de todo, si estáis trabajando con una distribución distinta de ventanas o habéis cambiado vuestra ventana por defecto, abrid una ventana con la función de línea del tiempo, porque vamos a trabajar con ella. Lo primero en lo que nos vamos a fijar es esto de abajo, que son los fotogramas. Para quien no sepa qué son los fotogramas, pues para hacer que un vídeo sea natural, necesitas poner una serie de imágenes muy seguidas en un segundo. Pues cada fotograma es una de esas imágenes. Es el nombre que se le ha dado. Y una de las características de un vídeo es el número de fotogramas por segundo. Cuantos más fotogramas por segundo tenga, más suave será el movimiento. Y tiene que quedar muy claro cuántos fotogramas por segundo hay, porque si no, pues te sale un vídeo en cámara rápida o en cámara lenta. En Blender vamos a modificar cuántos fotogramas queremos renderizar, o bien aquí abajo, o bien aquí en el menú de renderizado. También vamos a poder modificar la calidad de nuestro vídeo, cuántos fotogramas por segundo va a tener. Lo siguiente que vamos a ver es cómo desplazarnos por esta línea. Como veis, es tan simple como pulsar con el clic izquierdo y arrastrar. También hay una forma de movernos fotograma a fotograma, y es, si pulsamos Alt y manteniéndolo pulsado, movemos la rueda del ratón. ¿Vale? Si la movemos poco a poco, veis que está cambiando el número de fotogramas. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Pues cómo Blender entiende las animaciones. Y es que Blender trabaja con fotogramas clave. ¿Qué es un fotograma clave? Es un fotograma en el que Blender va a almacenar información. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hacer una animación en la que este cubo venga de aquí hasta aquí. Y entre medias va a rotar. Lo primero que necesitamos es que se traslade desde aquí hasta aquí. Para añadir un fotograma clave, pulsamos la I y se nos abre este menú. Parece que da un poco de miedo, que hay muchas opciones, pero en realidad son las mismas repetidas. Me explico. Aquí lo que le tenemos que decir a Blender es qué información queremos que guarde. De posición, de rotación, de escala. Estas de aquí pues son combinaciones pues de posición y rotación, de posición y escala, de las tres. Estas de aquí, de momento, las vamos a ignorar, es algo un pelín más avanzado, tiene que ver con huesos y armaduras para quien controle un poco más. Y estas de aquí se refiere a diferencia de posición, diferencia de rotación y diferencia de escala. De momento vamos a movernos con estas primeras. De momento queremos hacer solo una traslación, solo queremos que guarde información sobre la posición. Vamos a darle aquí. Veis que la información de la posición se ha vuelto amarilla, tanto aquí como aquí. Esto quiere decir que estás en un fotograma clave, se ha vuelto naranja. En la paleta por defecto, naranja quiere decir un fotograma clave. Y si nos movemos un poco en la línea del tiempo, veis que estos valores aparecen en verde. Y eso es Blender diciéndonos que esos valores están así forzados por un fotograma clave que hay en otro sitio, que en este caso es en el fotograma 1. Si nosotros modificamos estos valores y nos movemos por la línea del tiempo, los perdemos, porque Blender vuelve a forzarlo. Dice, no hay ningún otro fotograma clave que me diga lo contrario, así que yo voy a hacer caso a este de aquí. Esto es muy peligroso si estamos modificando nuestra escena aquí en este fotograma y decimos, ¡ay, qué bonito! Y de pronto nos cambiamos y vemos que no ha servido para nada. Ahora diréis, uy, pero la rotación la ha guardado, sí, porque la rotación no tiene ningún fotograma clave que la fuerce a cambiar. La posición sí, porque se lo hemos dicho antes. La rotación es libre en toda la línea del tiempo. Voy a volver a ponerlo en 000 para que se vea un poco mejor. Y vamos a decirle ahora que queremos que en el último fotograma o de los últimos fotogramas que acabe en una posición
por aquí, por ejemplo. Como veis, lo movemos, como hemos hecho antes. Lo único que ahora, en vez de cambiarnos de fotograma y perder esa información, vamos a darle a la i y vamos a volver a decirle que queremos que guarde esa información. ¿Veis que se ha vuelto amarillo? Vale. Ahora Blender ha hecho dos cosas, aparte de almacenar la información. Ha hecho una interpolación entre los dos fotogramas clave, que la vamos a ver. Veis que la posición va cambiando para que en un fotograma clave esté en un sitio y en el siguiente esté en otro. Y también ha hecho otra cosa, que es esto que vamos a ver ahora, y es que si no hay ningún otro fotograma clave con el que hacer una interpolación, mantiene los valores del último fotograma clave. Es decir, aquí ha llegado al fotograma clave y le habíamos dicho que se quedara en esta posición. En los siguientes frames va a decir, no tengo ninguna orden, pues mantengo lo último que me dijo. Ahora vamos a ver cómo podemos incluir una rotación. Vamos a hacer algo parecido, pero quiero que os fijéis que no es necesario que coincidan los dos fotogramas. Nosotros podemos darle las órdenes de la posición aquí y aquí, en el 1 y en el 124, y sin embargo, mandarle las órdenes de la rotación, pues en el 50 vamos a dejarle fija esa rotación, y que en el 90 queremos que haya rotado respecto al eje Z 90 grados, y le vamos a poner un fotograma clave de rotación. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a verlo para que quede claro. Veis que el movimiento, la posición, es como antes, es decir, la distribuye entre el fotograma 0 y el fotograma 124, y el cambio de rotación lo distribuye entre el fotograma 50 y el fotograma 90. Lo siguiente que vamos a ver es una ventana, que es el editor de gráficos. ¿Qué es esto? Parece que da mucho miedo, no os asustéis. Simplemente es la información que está almacenada en fotogramas clave a lo largo del tiempo. ¿Por qué hay una que se sale? Pues porque aquí tenemos posición, ¿veis? Posición y rotación. Como la rotación está en ángulos, en grados, que son, pues eso, le hemos dicho 90, cosas así, no están en la misma escala que la posición, que lo tengo en metros, ¿vale? Y que nos llega a los 5 metros en este caso. Entonces, vamos a trabajar de momento con la posición. Y vamos a ver una cosa muy importante, y es que en los fotogramas clave solo le hemos dicho cómo queremos que esté al principio y al final, pero no cómo se comporte, cómo queremos que se comporte. Eso lo podemos hacer o bien con el clic derecho, modificando estas anclas, ¿vale? Y podéis ver que va a subir un poco más en el eje Z de lo que le correspondería y luego va a volver a bajar. Vamos a verlo. ¿Vale? Veis que sube y luego baja. ¿Veis cómo se corresponde con lo que aparece aquí? Pero también podemos controlarlo de otra forma. Y es diciéndole, voy a quitar los otros dos ejes para poder trabajar mejor con el eje Z. Vamos a centrarnos en el eje Z para ver los resultados. Y es que en la T, o aquí en este menú de fotogramas clave, tenemos el modo de interpolación. Y podemos decirle que sea, por ejemplo, constante. Y como veis, se va a mantener en la posición original, en la Z, ¿vale? Aunque se mueva, veis que se está moviendo en el suelo. Hasta que llegue un nuevo pulso de información. Es decir, en el siguiente fotograma clave, que cambia repentinamente. También le podemos decir que queremos una interpolación lineal. Esto se utiliza, por ejemplo, si queremos hacer una animación cíclica, porque al hacer una interpolación lineal, la velocidad se mantiene constante. Sin embargo, si lo mantuviéramos como lo teníamos antes,
al principio iría más lento, luego iría más rápido y al final volvería a ir más lento, lo cual para repetir el ciclo lo hace un poco extraño. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Pero antes vamos a ver cómo quitar fotogramas clave, que es igual de importante que ponerlos. Y vamos a ver también otra de las ventanas, muy por encima, que es esta de aquí. Aquí tenemos un poco más en detalle la información de nuestros fotogramas clave. Aquí tenemos el tiempo, nada más. Y aquí un poco más, pues a qué objetos está aplicado, porque ahora solo tenemos uno, pero podemos aplicar distintos fotogramas a distintos objetos. Y esta de aquí arriba, que es la general. Esto sería un poco lo que aparece abajo en la línea del tiempo. Y para cambiar, por ejemplo, en qué fotograma están los fotogramas clave, podéis seleccionar igual que hacéis en la edición 3D, es decir, con el clic derecho, y los podéis mover con la G. ¿Vale? Y cuando estéis satisfechos, pues los dejáis. Es igual que la manera en la que movemos objetos en el modo 3D. ¿Y cómo los quitamos? Pues también con la X podemos quitar fotogramas clave. También hay otra forma, que es si estamos en un fotograma clave y le damos Alt-I, veis que nos da la opción de quitar fotograma clave. Y ya nos hemos librado de él. Voy a darle Control Z para mantenerlo. Y vamos ya a lo último, que es ver un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de aplicación y que podéis utilizar algo parecido para practicar. Lo que tengo preparado es esto de aquí. Y vamos a hacer que algo de vuelta sobre esta especie de pedestal. Vamos a añadir, por ejemplo, un cubo. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y vamos a hacer que de vueltas, y luego si queréis le podéis añadir efectos con fotogramas clave de escala, pues que haga pulsaciones, que se haga grande y luego pequeño otra vez, y grande y pequeño. Para hacer que de vueltas nos vamos al primer fotograma, guardamos la información de rotación en este caso que tiene el objeto, nos vamos al último fotograma que queramos renderizar, vamos a girar el objeto 360 grados, en este caso respecto al eje Z, y vamos a guardar la información. Si nos vamos al principio y le damos a que reproduzca, vemos lo que decía antes, que a mitad de la animación se acelera y al principio y al final se decelera. Para solucionar esto, vamos a pararlo, nos vamos al editor de gráficos, para cambiar la escala pulsamos y arrastramos y vamos a decirle que queremos una interpolación lineal. Entonces ahora, si nos vamos al principio, como tiene una velocidad constante, cuando el ciclo se repita, no vamos a notar el cambio. ¿Lo veis? Que si no miráis la línea del tiempo y los gráficos, pues parece que simplemente está dando vueltas y vueltas. Lo que os propongo es que hagáis un objeto un poco más chulo que un cubo y que utilicéis los fotogramas clave de escala para hacer, por ejemplo, que ese objeto se haga más grande y más pequeño, a la vez que da vueltas. Para ello, aparte de utilizar escala, igual lo que os interesa es aplicarlos a la vez, es decir, aplicar rotación y escala. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.